un hombre abandonado en la zona de la muerte, mientras dos compañías discutían sobre quién pagaría su rescate. Una red de fraude de 32 personas usando 5.000 casos falsos para embolsarse $20 millones. Y una montaña tan llena de gente que, en su día más concurrido, más personas llegaron a la cima que en toda una temporada. Esto es todo lo que salió mal en el Everest en 2026. Bienvenidos al extremo, donde los riesgos son altos, pero nadie es solo un titular. En la mañana del 26 de abril de 2026, 6 hombres estaban a punto de hacer algo que podría hacer que los arrestaran, los pusieran en la lista negra o los mataran. Estaban aquí porque 90 minutos antes, la orden oficial había llegado desde el campamento base de que la cascada de hielo de Khumbu, el único camino hacia la cima del Everest esa temporada, estaba cerrada. Eso debería haber sido todo. Este hombre dijo que no. Había llegado al campamento base directamente desde una cama de hospital después de haberse lastimado en otra montaña semanas antes, y se suponía que todavía no debía estar escalando nada. Pero cuando escuchó que el equipo oficial de seguridad canceló la temporada esa mañana, simplemente no estuvo de acuerdo con ellos, así que reunió a sherpas en los que confiaba de varias compañías diferentes. Y junto con un esquiador polaco llamado Bartek Siemski, tenían un plan que sonaba realmente extraño. Encontrar una manera de pasar por donde otros 17 doctores de la cascada de hielo habían fallado. Pero incluso cuando llegaron justo a la entrada de la cascada de hielo de Khumbu, podían ver el enorme problema justo encima de ellos. Era este enorme bloque de hielo del tamaño de un edificio de varios pisos. Si se desprendía y alguien estaba debajo, sería el final, tal como sucedió en 2014. Las autoridades no iban a dejar que la tragedia se repitiera. Por eso cerraron todo. Por eso Ming Ma y los demás estaban aquí. Inmediatamente se pusieron a trabajar. Pero en lugar de caminar a ciegas bajo el hielo, Bartek Siemski sacó un dron de consumo y lo envió zumbando hacia el laberinto de hielo roto sobre ellos y por encima de la cascada de hielo. Él estaba buscando una grieta en el hielo que los equipos en tierra, caminando a pie, simplemente no podían ver desde donde estaban parados. Y a través de la cámara de alta resolución del dron, vieron una ruta que rodeaba el bloque de hielo en lugar de pasar directamente por debajo. Era más larga y muy técnica, pero era un camino que no ponía a 6 hombres directamente debajo de un pedazo de hielo del tamaño de un departamento, así que ese fue el camino que tomaron. Durante las siguientes horas, Ming Ma He y los demás instalaron una cuerda fija tras otra, colocaron escalera tras escalera, avanzando sobre uno de los terrenos más inestables del planeta. Todo hecho bajo la sombra del mismo peligro que había cerrado la montaña esa mañana. Para el 28 de abril, declararon la ruta al campamento 1 oficialmente abierta. La intervención por cuenta propia de Ming Ma He básicamente rescató toda la temporada comercial, tanto para el gobierno nepalí como para los operadores competidores. La montaña que se suponía estaría cerrada por al menos 10 días más, volvió a abrirse en 2 días. Y 492 escaladores agradecidos junto con sus sherpas subieron la montaña. Y sí, escuchaste bien, 492. Si eso te parece una locura, es porque realmente lo es. Y lo extraño es que la razón de ese número casi no tiene nada que ver con Nepal. Hablaremos de eso en un minuto. En cuestión de días, casi 500 escaladores y sherpas estaban subiendo la montaña, y ahí es donde esta temporada de escalada en el Everest 2026 comenzó a desmoronarse. Porque aunque Ming Ma He y su equipo abrieron la ruta, los escaladores ya llevaban semanas de retraso y no podían apresurarse demasiado porque nadie escala el Everest de una sola vez. Esos escaladores y sus sherpas ahora tenían que pasar semanas aclimatándose en una montaña que nunca antes había tenido tanta gente. Todo estaba al límite. Todos estaban tratando de recuperar las semanas que ya habían perdido. Pero curiosamente, la primera tragedia de esta temporada del Everest 2026 no tuvo absolutamente nada que ver con la nueva ruta arriesgada de Ming Ma. De hecho, ni siquiera ocurrió en el hielo, porque el 4 de mayo un sherpa de 51 años llamado Lakpa Dendi iba caminando por el sendero de Gorak Shep al campamento base. Este es un sendero que los excursionistas comunes usan cada primavera con botas de senderismo normales, y Lakpa estaba tan lejos de ser un excursionista común como un ser humano puede estarlo. Tenía más de 2 décadas de experiencia en expediciones. Había hecho cumbre en Makalu 6 veces y en el propio Everest en 2017. Para un hombre con ese currículum, esto era solo un paseo aburrido al trabajo. Sin embargo, en algún punto de ese sendero algo salió terriblemente mal. Nadie sabe exactamente qué pasó. Seven Summit Treks, la compañía de expediciones para la que trabajaba,
dijo que Lakpa simplemente estaba caminando cuando perdió el conocimiento y se desplomó. El oficial de enlace del gobierno dijo que simplemente resbaló. La policía todavía está investigando lo que sucedió, pero sea cual sea la conclusión a la que llegue esa investigación, lo que nunca cambiará es eso. Lakpa Dendi, un hombre que había sobrevivido a más de 30 expediciones en el Himalaya, murió antes de llegar a la montaña. Si la tragedia de Lakpa demostró que los senderos de tierra no eran seguros, lo que ocurrió 6 días después demostró que los campamentos inferiores tampoco lo eran, porque mientras el Everest aún se tambaleaba, este alpinista estaba haciendo lo que debería haber sido una rotación de aclimatación rutinaria. El 10 de mayo de 2026, estaba subiendo por la cascada de hielo de Khumbu para llegar al campamento 1 y luego regresar. Su nombre era B.J. Gomire, y el Everest no era nuevo para él. Ya había estado en la cima del Everest 3 veces como la primera persona de la comunidad Dalit de Nepal en llegar a la cima del mundo. La subida transcurrió exactamente como estaba planeado, pero después de que llegó al campamento 1, su respiración empezó a cambiar. Su pecho se sentía más apretado con cada minuto. Cada respiración se hacía más corta que la anterior, como si alguien estuviera cerrando una válvula y cortándole el aire poco a poco. Luego empezó a toser un líquido rosado y espumoso. Sus pulmones ya no estaban absorbiendo oxígeno, se estaban llenando de agua. Y sus compañeros sabían que estaban viendo un edema pulmonar de gran altitud. Le pusieron oxígeno, pidieron ayuda por radio y empezaron a bajarlo, porque con un edema pulmonar de altura, el único tratamiento real era descender. Desafortunadamente, la única forma de bajar la montaña era regresar por la cascada de hielo de Khumbu, cruzando escaleras tambaleantes, grietas angostas y torres inestables de hielo. Cada paso cuidadoso aquí le costaba a BJ un tiempo que simplemente no tenía. Para cuando llegó al campamento base, ya se había ido. BJ estaba haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer todo escalador del Everest antes de intentar la cumbre. Pero en la temporada de 2026 hacer todo bien no era garantía de regresar a casa, y las primeras personas en morir eran las que mejor conocían la montaña. Porque la noche siguiente, el 11 de mayo de 2026, este Sherpa de 20 años, Pura Yalje Sherpa, transportaba una carga por la cara del Lhotse hacia el campamento 3 durante la noche. Es un trabajo necesario e invisible de los Sherpas, realizado en un momento en que el hielo está completamente congelado y es más seguro escalar. Como todos los demás en la ruta, él iba deslizando su clip de seguridad por una cuerda fija. Esa cuerda estaba atornillada a la montaña cada 10 metros aproximadamente, y eso crea un problema mecánico aterrador. Un clip de metal no puede deslizarse más allá de esos pernos, así que cuando un escalador llega a uno, tiene que desenganchar su clip de la cuerda, pasarlo por el anclaje y volver a engancharlo. Es un movimiento rutinario, pero significa que durante unos segundos en cada transferencia, no hay absolutamente nada que los conecte a la montaña. Alrededor de las 11 de la noche del 11 de mayo de 2026, Pura llegó a uno de esos puntos de anclaje, y con una carga pesada a la espalda, se desenganchó como siempre. Pero entonces, justo en ese momento, la montaña se rompió. Y los crampones que llevaba puestos perdieron su agarre. Sin nada que lo detuviera, sus compañeros vieron cómo caía casi 400 metros por la cara del Everest. Cuando llegaron hasta él, Purva, el nieto de uno de los Sherpas más grandes en la historia del Everest, ya no estaba. Son 3 hombres en 8 días, y ninguno era un cliente que pagara. Por trágicas que fueran esas muertes, el mayor problema de la temporada ni siquiera había llegado todavía, porque durante todo este tiempo, el propio Everest se negaba a cooperar. Verás, se supone que la primavera en Nepal es seca. Tormentas de polvo, aumento de calor y alguna que otra tormenta eléctrica por la tarde era el patrón normal en esta época del año. Y todos, desde los guías de senderismo hasta los agricultores, planeaban en torno a eso. Pero en 2026, Katmandú tuvo lluvia y tormentas casi todos los días esa primavera, mes tras mes de un clima que nadie había previsto. Para finales de mayo, la capital ya había registrado casi el triple de su precipitación normal. Era como si el clima simplemente no pudiera decidir qué quería hacer. Y para los alpinistas en la base del Everest, esto era una pésima noticia, porque nadie llega a la cima del Everest cuando se le da la gana. Cada primavera se supone que hay un corto periodo de días en el que la corriente de vientos huracanados, que normalmente se encuentra justo en la cima, se aleja brevemente. Ese corto periodo se llama ventana de buen clima, y cada expedición de primavera en los últimos 40 años se ha planeado para escalar durante ese tiempo. Pero mayo de 2026 fue diferente. Los vientos simplemente se quedaron estacionados sobre la cima,
y no mostraban señales de disminuir, mientras casi 500 alpinistas y sus sherpas esperaban, gastando dinero, oxígeno y paciencia. Afortunadamente, el clima finalmente cambió en la tercera semana de mayo. Casi todos los alpinistas en esa montaña, después de semanas de espera, subieron de golpe al mismo tiempo. Era ahora o nunca, y en esa carrera salvaje y caótica, algo tenía que salir mal. Y el 20 de mayo de 2026 algo salió mal, porque esa mañana 274 personas llegaron a la cima del monte Everest. Piensa en eso por un momento, 274 seres humanos. Durante la mayor parte de la historia de las expediciones al Everest, esa cantidad de personas no llegaba a la cima en toda una temporada. El antiguo récord era de 223 establecido en 2019. Sí. Ese año en que todo el mundo vio esa fotografía, la que apareció en las noticias de la noche en todos los continentes y que hizo que personas que nunca habían tocado una montaña se preguntaran en qué se había convertido el Everest. Se suponía que esa temporada sería el momento en que se pondría un límite a los permisos de escalada. Claramente no fue así. De hecho, al día siguiente, otros 154 escaladores llegaron a la cima. Esos son 400 personas paradas en la cima del mundo en un lapso de 48 horas. Si eres un funcionario de turismo en Katmandú, esos números son, bueno, de oro. Récords de ascensos significan ingresos récord. Toda esta temporada ha sido un éxito comercial de todos modos, desde que China cerró el lado tibetano sin previo aviso, y Nepal pudo vender 492 permisos a la asombrosa cantidad de $15,000 por escalador. Pero el conteo de cumbres solo te dice quién subió, y nada sobre quién logra bajar. Y bajar es donde el Everest cobra sus víctimas, porque es cuando los escaladores están exhaustos, pero también se sienten realizados, demasiado confiados, mientras caminan ese tramo final hacia la cumbre, que es una cresta afilada como un cuchillo. Un lugar lo suficientemente ancho para exactamente una persona, lo que significa que el 20 de mayo el lugar más alto del planeta tuvo un embotellamiento. Los escaladores tuvieron que quedarse completamente quietos en la zona de la muerte durante hasta 3 horas. Algo tenía que salir mal, y para uno de los escaladores que avanzaba entre esa multitud, así fue. Su nombre era Sandeep R. Y era un profesional de tecnología de Phoenix, Arizona. Había recorrido la ruta Grand Canyon Rim to Rim varias veces y escalado el Kilimanjaro en 2024. Incluso había hecho una caminata hasta el campamento base del Everest el año anterior, específicamente para enseñar a su cuerpo a adaptarse aquí. Su propia compañía de expediciones, Boots and Crampons, lo llamaba uno de los escaladores más fuertes de su grupo, y alrededor de las 11 de la mañana del 20 de mayo, todo ese esfuerzo dio frutos. Sandeep finalmente se paró en la cima del monte Everest. Todos esos años de preparación, semanas esperando en el viento, horas en esa fila brutal finalmente valieron la pena. Así que, estando en la cima del mundo, hizo lo que siempre había querido hacer. Sacó sus banderas, se preparó para las fotos y se quitó las gafas. Al nivel del mar, eso no es nada. A 29.032 pies es fatal. Allá arriba, la atmósfera es tan delgada que casi no filtra la radiación ultravioleta del sol. Así que todos esos rayos UV rebotaron directamente en la nieve blanca y cegadora, y entraron directo a sus ojos desprotegidos. Sandeep tomó sus fotos. Se volvió a poner las gafas y empezó a bajar sintiéndose bien. El daño ya estaba hecho, y él no tenía manera de saberlo. 1 hora después de empezar el descenso, tal vez 2, sus ojos empezaron a escocer, luego a arder. Luego el mundo se volvió blanco y después se volvió oscuro. En algún lugar por encima del campamento 4, a unos 27,000 pies, Sandeep, uno de los escaladores más fuertes de su grupo, ya no podía abrir los ojos sin un dolor que hacía que todo su cuerpo se estremeciera. Estaba ciego en la zona de la muerte, parado sin moverse, y ya sabes lo que cuesta quedarse quieto allá arriba. Mientras más tiempo estuvo atrapado a esa altitud, más se deterioraba su cuerpo hasta que la exposición desencadenó algo aún peor, edema cerebral de gran altitud. El líquido se estaba acumulando en su cerebro, hinchándolo contra su cráneo. El hombre ahora estaba ciego y muriendo al mismo tiempo. Cuando su equipo se enteró, hicieron todo lo posible. 5 guías sherpas subieron entre la multitud que descendía y lo interceptaron cerca de la cumbre sur, y lo que siguió fue uno de los rescates más angustiosos de toda la temporada. Con 5 hombres guiando a un escalador completamente ciego por el terreno más técnicamente exigente de la montaña, tratando de pasar entre 492 escaladores, bajándolo por escalones de roca, uno a la vez, consumiendo su propio oxígeno en el mismo cuello de botella que acababa de quebrar a su cliente.
Durante 48 horas se negaron a dejarlo y lo lograron. Físicamente bajaron a un hombre ciego y moribundo fuera de la zona de la muerte hasta el campamento 2. Avisaron por radio con alegría en sus voces. Lo logramos. Una extracción milagrosa, porque en el Everest no puedes ganarle al tiempo. Cuando casi 500 escaladores están apretujados en una sola ventana meteorológica, un rescate significa luchar contra una pared sólida de cuerpos humanos. El daño de esas horas extra en la zona de la muerte ya estaba hecho, y ningún rescate podía revertirlo. 2 días después, el 22 de mayo, Sandeep murió en el campamento 2, no porque fuera débil ni porque su equipo le fallara. Murió porque cada vez que sus sherpas tenían que quedarse quietos y esperar a que docenas de otros escaladores pasaran, su cerebro se hinchaba un poco más. La enorme cantidad de personas en esa cresta literalmente agotó su tiempo. Así era el Everest en 2026. Y mientras Sandeep daba sus últimos suspiros en el campamento 2, esa misma multitud estaba acabando con el tiempo de otro hombre, atrapado más arriba en la montaña. Y estos dos no eran desconocidos, eran clientes de la misma compañía, compartían el mismo campamento base, comían en la misma carpa comedor, esperaron los mismos 19 días de viento. Casi con certeza se desearon suerte antes de sus intentos de cumbre. Su nombre era Arun Kumar Tiwari, y su historia con el Everest es más complicada. Arun había estado en esta misma montaña un año antes, en 2025. Subió hasta el campamento 3, a unos 23.600 pies. Sintió que su cuerpo se recuperaba demasiado lento. Fue honesto consigo mismo sobre su ritmo y decidió regresar. Esa es la decisión más difícil en el montañismo, la que mata a quienes, por fiebre de cumbre, se niegan a tomarla. Arun la tomó, se fue a casa con vida. Así que cuando regresó en 2026, Arun tenía 53 años y sabía que esta era su última oportunidad realista de llegar a la cumbre. Así que cuando el 21 de mayo hizo su intento, Arun estaba decidido a llegar a la cima, aunque le costara todo, y Arun Kumar Tiwari finalmente alcanzó la cumbre del monte Everest. Pero fue alrededor de las 5:30 de la tarde, y ya sabes la regla casi de hierro del día de cumbre. Si no estás en la cima para la 1 en punto de la tarde, tal vez a las 2 como máximo, tienes que regresar. Arun decidió seguir adelante, y aunque fue una decisión audaz, le costó todo. Porque en el descenso, en la oscuridad, después de más de 16 horas de escalada, el cuerpo de Arun finalmente no aguantó a 28.700 pies. Comenzó a vomitar sangre, igual que Vijota Gomeri lo había hecho mucho más abajo en la montaña. 11 días antes, su Sherpa y 3 guías más hicieron todo lo posible por mantenerlo despierto, pero no se pudo lograr. Arun Kumar Tiwari murió en la nieve junto al escalón Hillary. Por brutal que suene, Arun y Sandeep en realidad fueron los afortunados. Su compañía de expedición hizo todo lo posible para rescatarlos cuando tuvieron problemas. Pero en 2026, en el caos de ese mismo descenso, otras compañías estaban viendo a sus propios clientes moribundos y decidiendo que eran problema de alguien más. En ese mismo 20 de mayo, un alpinista llamado Ajaypal Singh Dholiwala se encontraba en la cima del monte Everest. Ajaypal era un alpinista punjabí canadiense que había llegado a la montaña a través de una expedición guiada con una compañía a la que le pagó decenas de miles de dólares para que le asignaran un equipo capacitado para monitorear su oxígeno y ritmo y llevarlo de regreso a casa. Para él, esa cima era el momento culminante, que se suponía debía ganarse a través de las mismas brutales semanas de espera y las mismas filas de 3 horas que todos los demás en esa cresta. Y luego, en algún punto durante el descenso, en el caos del descenso más concurrido en la historia del Everest, Ajaypal se separó de su grupo guiado. Cientos de alpinistas pasaban en una fila que avanzaba lentamente, cada uno de ellos enfrascado en su propia lucha privada por sobrevivir. Y Ajaypal deambulaba entre ellos solo y sin oxígeno. El hombre que lo encontró fue Mingma Tenzing Sherpa. Era uno de los guías más respetados de la montaña y trabajaba para una compañía completamente diferente llamada Elite Expert, pero en algún lugar de la oscuridad notó una sola linterna frontal que no se movía con la fila. Se acercó y encontró a Ajaypal medio consciente, sin oxígeno, muriendo de pie. Y aunque tenía que guiar a sus propios clientes hacia abajo, Mingma Tenzing tomó su propio oxígeno. Lo compartió con un hombre que nunca había conocido y lo llevó físicamente hasta el campamento 4.
Eso debería haber sido el final de la historia, pero cuando llegaron al campamento 4, la propia compañía de expedición de Ajaypal supuestamente se negó a hacerse responsable de él. La compañía a la que le había pagado decenas de miles de dólares no quiso recibir de vuelta a su propio cliente, así que Elite Expert llevó al hombre moribundo a su propia tienda y lo mantuvo con vida durante la noche. Porque aparentemente nadie más en la montaña lo haría. Y él no fue la única víctima de una compañía que veía a un ser humano del que era responsable y decidía que era problema de alguien más. Porque el fracaso moral más oscuro de la temporada 2026 le ocurrió a un hombre que trabajaba en la base misma de la máquina económica de la montaña, un hombre que ni siquiera fue contratado para poner un pie en la zona de la muerte en primer lugar. Su nombre era Dawa Sherpa. A los 52 años, Dawa había pasado décadas haciendo trabajos de bajo nivel en expediciones. Para la temporada 2026, fue contratado por una empresa de bajo presupuesto llamada Himalayan Traverse Adventure. Su trabajo era quedarse en el campamento 2 a 21,000 pies y trabajar como cocinero del campamento. Entonces, justo a finales de mayo, todo cambió. Uno de los guías habituales de gran altitud de la compañía se enfermó en el campamento base. Y con la ventana para hacer cumbre cerrándose y los clientes esperando para escalar, Himalayan Traverse Adventure recurrió al hombre cuyo trabajo esa temporada se suponía que era hervir agua, cortar carne y lavar platos. Le ofrecieron a Dawa un bono de 10,000 rupias nepalesas o alrededor de $65 estadounidenses para hacer equipo con uno de sus guías conocido como Mingma Sherpa y llevar a 2 clientes extranjeros hasta la cima del monte Everest. Para un hombre que vive en la zona rural de Nepal con una hija recién salida de la escuela, $65 era dinero de verdad. Así que aceptó el trato. El 29 de mayo, durante las últimas horas de la temporada de escalada, Dawa estaba en la zona de la muerte guiando al alpinista británico Chris Thrall y al alpinista polaco Mariusz Chmielewski. Pero la montaña estaba vacía. El clima se estaba volviendo brutalmente frío, y cerca de la cima, Mariusz sufrió una congelación incapacitante. Abandonó su intento de llegar a la cima y, junto con Dawa, se retiró al campamento 4 para descansar, mientras Chris y Mingma alcanzaron la cima y regresaron. El plan era bajar juntos al día siguiente. Pero debido a la congelación, Mingma bajó a Mariusz antes, dejando a Dawa y Chris solos como las últimas personas en bajar del Everest en la temporada 2026. La fecha límite que las autoridades dieron antes de que se cerrara la temporada del Everest estaba a solo unos días. Tenían que bajar rápido. Pero en algún lugar por encima del campamento 3, cerca de una franja de roca amarillenta a unos 24,000 pies, el oxígeno de Dawa empezó a escasear. Y su cuerpo, a sus 52 años y tras pasar la temporada cocinando en el campamento 2, comenzó a fallar. Se fue desacelerando hasta que se detuvo. Se sentó en una roca bajo la nieve que caía y le dijo a Chris, el cliente que descendía con él, que estaba bien y solo necesitaba un momento, que siguieran adelante y él los alcanzaría. Ahora, Chris también se estaba quedando sin oxígeno. Para empeorar las cosas, Mariusz estaba a solo unos cientos de pies de donde Dawa se detuvo. Apenas podía usar sus manos congeladas y necesitaba ayuda física solo para seguir descendiendo. Todo se reducía a una simple cuestión de supervivencia, y según Chris, incluso Dawa le dijo que siguiera bajando, así que lo hicieron. Dejaron a Dawa sentado en la nieve a 24,000 pies en condiciones de visibilidad nula, en una montaña vacía, y continuaron bajando. En algún momento después de que desaparecieron, Dawa perdió el conocimiento, y cuando volvió a abrir los ojos, todos se habían ido. Chris, Mariusz, Mingma, todos. Las cuerdas a su alrededor desaparecieron bajo la nieve fresca. Cada campamento debajo de él había sido empacado y evacuado en helicóptero. Estaba completamente solo en una montaña desierta. Cuando Chris y Mariusz llegaron al campamento base 38 horas después, reportaron a Dawa como desaparecido, y lo que sucedió después reveló hasta qué punto el Everest en 2026 estaba roto. Para entender por qué, necesitas saber sobre un pequeño y silencioso truco para ahorrar costos en la industria del Everest, llamado compartir permisos. Himalayan Traverse Adventure, la agencia económica para la que realmente trabajaba Dawa, no tenía su propio permiso de expedición. Para ahorrar dinero, sus escaladores estaban registrados legalmente bajo el permiso de una compañía completamente diferente y mucho más grande llamada 8K Expeditions. En los papeles, Dawa pertenecía a 8K. En realidad, él trabajaba para Himalayan Traverse. Así que cuando Dawa desapareció, comenzó un enfrentamiento impensable. Enviar un helicóptero de búsqueda a gran altitud cuesta decenas de miles de dólares que ninguna de las dos compañías estaba dispuesta a pagar.
Durante días, mientras Dagua se congelaba en la zona de la muerte, las dos compañías se enfrascaron en una paralizante disputa corporativa sobre quién era legal y financieramente responsable. En Katmandú, la esposa de Dagua, Damu, y su hija fueron informadas oficialmente de que él había muerto. Su familia ya había comenzado a realizar los ritos funerarios budistas tradicionales. Mientras tanto, Dagua estaba viviendo una pesadilla que desafía la biología humana. Solo a más de 23,000 pies sin comida, sin agua y sin oxígeno, comenzó a arrastrarse montaña abajo. Sobrevivió los siguientes días masticando hielo glaciar duro para hidratarse y comiendo dulces que encontró en sus bolsillos. Para cuando llegó a los campamentos inferiores, la ventana estacional de escalada ya había terminado por completo, tanto que los doctores de la cascada de hielo casi habían terminado de desmontar las escaleras y cuerdas a través de la cascada de hielo de Khumbu. Así que mientras luchaba por atravesar el glaciar que se derretía, Dagua resbaló y cayó directamente en una profunda y helada grieta. Permaneció atrapado dentro de esa tumba helada durante 2 días completos, esperando morir. Y ese habría sido su final si no fuera por una pequeña avalancha que rugió por la grieta en la que estaba. Y en lugar de aplastarlo, los escombros crearon una especie de rampa que le permitió abrirse camino fuera del hielo. En la mañana del 4 de junio, 6 días completos después de que lo dieran por muerto, un equipo de limpieza de basura que trabajaba en la base del glaciar Khumbu vio a Dagua, un bulto azul brillante, deslizándose y arrastrándose por el hielo derretido. Había perdido sus botas. Sufrió graves congelaciones en las manos y se fracturó la pierna, pero seguía con vida. La supervivencia de Dagua ha sido llamada un milagro del Everest. Para mí, es una prueba de lo rota que está la montaña. La negativa de enviar un helicóptero para un hombre moribundo por una disputa de facturación se vuelve aún más repugnante cuando te das cuenta de que los helicópteros en el Everest estaban generando en secreto millones de dólares por rescates que en realidad nunca ocurrieron. Porque mucho antes de que Dagua estuviera congelándose en una grieta, la Oficina Central de Investigación de Nepal presentó cargos penales contra 32 personas, incluidos ejecutivos de compañías de helicópteros, médicos de hospitales y operadores de excursiones. Después de descubrir uno de los fraudes turísticos más grandes en la historia del país, el esquema era simple. Los operadores de excursiones fingían o exageraban enormemente emergencias médicas entre clientes extranjeros. Se enviaba un helicóptero bajo el pretexto de una evacuación de vida o muerte, y la compañía de seguros de viaje del cliente recibía una factura de decenas de miles de dólares por vuelos que, en muchos casos, no eran más que costosos viajes en taxi. Casi 20 millones de dólares fueron extraídos a través de rescates en helicóptero falsos. Pero cuando un verdadero alpinista nacido en Nepal realmente estaba muriendo en la montaña, no pudieron conseguir que un solo helicóptero volara durante días porque nadie quería pagar por ello. Y los helicópteros no eran lo único del sector aéreo atrapado en la locura. Incluso los genuinos, los avances que salvan vidas, no pudieron escapar de lo disfuncional que fue esta temporada. Déjame explicarte. Durante las últimas temporadas, una empresa nepalesa llamada Airlift Technology ha estado operando silenciosamente una de las ideas más genuinamente buenas que el Everest ha visto en décadas: drones de carga de gran capacidad. Su caballo de batalla era un DJI Flycart fabricado en China, una máquina capaz de transportar botellas de oxígeno, cuerdas y tiendas de campaña montaña arriba hasta el campamento 1 y llevar basura de regreso. Cada carga que transporta un dron es una carga que un Sherpa no tiene que llevar. Para 2026, Airlift quería expandirse y junto con el dron chino, solicitaron probar un dron profesional de carga pesada de un fabricante estadounidense llamado Freefly. La Embajada de Estados Unidos envió un enviado especial al campamento base del Everest para presentar personalmente el dron estadounidense. Para algunos, simplemente se trataba de un evento publicitario. Para otros, era mostrar la tecnología estadounidense justo a la sombra de la montaña, justo al lado de la frontera con China. Pekín no se lo tomó nada bien. Y el 30 de abril, justo al inicio del periodo de carga más intenso de la temporada, el Ministerio del Interior de Nepal canceló abruptamente el permiso existente del dron chino y al mismo tiempo negó la solicitud del dron estadounidense. La razón oficial fue vaga.
sensibilidades de seguridad que requerían una consulta más amplia. La verdadera razón, como todos en la montaña entendían perfectamente bien, era que Nepal estaba atrapado entre dos superpotencias y decidió dejar todo en tierra en lugar de ofender a alguna de ellas. Así que, durante 5 días, justo en el momento en que la montaña necesitaba suministros y se requería moverse más rápido, los 2 drones de carga más capaces del Himalaya permanecieron inútiles sobre el glaciar, y los Sherpas volvieron a cargar los suministros en sus propias espaldas y caminaron hacia la misma cascada de hielo impredecible que mata sin previo aviso. Quizás lo que hizo que esta temporada fuera aún más extraña fue que, después de suficientes protestas por parte de los operadores, el ministerio silenciosamente se retractó y los drones volvieron a volar el 9 de mayo sin disculpa ni explicación alguna. Fueron solo 5 días en que se expuso innecesariamente a la gente por un drama geopolítico. Afortunadamente, no se perdió ninguna vida, pero los drones demostraron lo poco que el sistema valoraba la seguridad de los Sherpas, y lo que estaba ocurriendo con la cima misma en este 2026 mostraba lo poco que el logro máximo de la montaña significa ya. Explorers Web, uno de los medios más respetados en el montañismo, documentó una gran cantidad de récords de escalada controvertidos esta temporada. Estoy hablando de alpinistas que afirmaban ascensos sin oxígeno, mientras en secreto usaban oxígeno en sus tiendas por la noche. Alpinistas que tomaban helicópteros a escondidas desde el campamento 2, de regreso al campamento base solo para saltarse completamente la cascada de hielo, y luego presentaban sus ascensos como completos. Afirmaciones dudosas de haber hecho cumbre por parte de alpinistas cuya experiencia hacía difícil creerles. Y lo más triste es que en casi todos los casos no pasa nada. De todos modos, se entregan los certificados. No hay una policía de cumbres, ni un sistema de verificación riguroso. En la montaña más famosa del mundo, el logro por el que todos están pagando 6 cifras es, al final, lo que tú digas que es. Un pequeño desvío. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres. Patreon, enlace abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Y las personas que entienden eso mejor que nadie, los hombres que dedicaron toda su vida a esta montaña, estaban disgustados. Ming Ma-he, el guía cuyo equipo rebelde forzó la ruta a través de la cascada de hielo en abril, observó todo lo que pasó por la puerta que él abrió. Y cuando todo terminó, no se puso a celebrar la victoria. Lo hizo público. Le dijo al mundo que los funcionarios estaban completamente preparados para dejar que la temporada muriera, en lugar de resolver el problema ellos mismos. Que él y otros 5 hombres habían absorbido todo el riesgo, toda la responsabilidad, toda la culpa si alguien moría en esa ruta, y que después, la industria que se benefició de su trabajo, ni siquiera se tomó la molestia de reconocerlos formalmente. Y luego dijo que nunca volvería a hacer cumbre en el Everest. Solo puedo imaginar lo disgustado que debió sentirse al alejarse de una montaña en la que arriesgó su vida meses antes. Luego está Kami Rita Sherpa. Si el Everest tiene una encarnación viviente, es él. Esta temporada es su 32ª vez en esta montaña, y el alpinista más experimentado en la historia del Everest dijo claramente que las autoridades necesitan controlar estos números. Este es un hombre cuyo sustento depende por completo de que los alpinistas vengan aquí. Y aún así, aquí estaba, pidiendo públicamente al gobierno que venda menos permisos. Y sinceramente, cuando ves lo que quedó al final de esta temporada, es difícil argumentar en contra de eso. Mira este video. Este es el Collado Sur a 26.000 pies de altura. ¿Ves esas tiendas destrozadas ondeando en sus estructuras y cientos de cilindros de oxígeno vacíos? Si haces zoom, se pone aún peor. Tazones de acero, restos de comida, desechos humanos, en una montaña que muchos veneran y consideran sagrada. Hay reglas por escrito contra esto, reglas estrictas de hecho. Se supone que cada alpinista debe bajar 10 libras de desechos o perder un depósito de $4,000 por residuos que se les quita si no cumplen. Suena serio, pero para un cliente que paga $70,000, un depósito de $4,000 no es nada. El depósito se pierde, la basura se queda y todos se van a casa, dejando el lugar más alto de la Tierra. Uno de los monumentos más notables del planeta, como un basurero. Para ser justos, Nepal está tratando de solucionar esto, al menos en teoría. El Parlamento de Nepal tiene un proyecto de ley que requeriría que cualquiera que intente escalar el Everest, primero corone una montaña de 23.000 pies dentro de Nepal. Suena como el filtro exacto que esta montaña ha necesitado durante 30 años. Aún no es ley,
pero ya fue aprobada por una de las dos cámaras de Nepal. Nadie sabe cuánto tiempo tomará para que entre en vigor, pero incluso si se aprobara exactamente como está escrita, y cada futuro escalador del Everest llegara al Everest con un certificado de haber coronado previamente una montaña de 23,000 pies, casi no habría salvado a nadie en este video. Un certificado no habría afectado el compartir permisos ni las lagunas legales que permitieron que dos compañías discutieran sobre un hombre moribundo durante 5 días. No limita el número de permisos, no crea un servicio de rescate y, lo más grave de todo, no detiene la fiebre de cumbre. Un récord de 1,008 personas estuvieron en la cima esta primavera, y no fue la primera vez que esto ha sucedido. En mayo de 1996, la competencia entre las compañías por los clientes llevó a uno de los días más mortales en la historia del Everest. Y cuando el mundo necesitaba a alguien a quien culpar, eligieron a este hombre. Aquí está la razón por la que eso fue una mentira.